Diputada de Mendieta. Hola. Sí, bueno, obviamente son muchos temas importantes. A mí me toca como parte del movimiento feminista, como parte de Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda y también de mi agrupación Isadora. En primer lugar, repudiar los dichos misógenos de Spert y contra Florencia Kirchner. Y por supuesto también nos acercamos, y yo le escribí personalmente a Esteban Paulón cuando fueron los ataques homodiantes por parte de el programa que está encabezado por el Gordo Dan, porque realmente lo que estamos viendo y enfrentando es un gobierno que es negacionista de la identidad de género y que estamos hablando de la identidad de las personas. O sea, esto es algo muy grave que por supuesto tenemos que seguir denunciando y seguir peleando contra ello. Después, por supuesto, saludar también la libertad que se anunció hoy de la compañera Eva y la lucha también que tenemos que hacer para que termine la persecución política en esta Argentina gobernada por un ultraderechista. Y ahora voy a hablar sobre eso, pero antes me quería detener sobre lo que fue los testimonios de Julia Mengolini, que le enviamos muchísima fuerza y toda nuestra solidaridad, porque a mí me pasa que como mujer, como feminista, como zurda, como comunista, como socialista, como un poco todo lo que odia este gobierno, sabemos lo que es la violencia política sistemática, pero en el caso de Julia, como de otras artistas, referentes y periodistas, estamos hablando de una campaña que impulsa el propio presidente, por lo cual esto es no solo un abuso de poder, sino que incita una orientación de odio, persecución y amenazas, que es lo que contaba Julia, pero que además tiene consecuencias. O sea, los discursos de odio legitiman que hoy en la Argentina tengamos más crímenes de odio, que tengamos más femicidios y que estemos viviendo un ataque a la libertad de expresión, porque atacar a periodistas, en particular atacar a periodistas mujeres, no es casualidad, sino que tiene que ver, acá se hablaba mucho sobre la libertad de expresión y cuáles eran los límites o no, pero evidentemente los que atacan la libertad de expresión son este gobierno y, por supuesto, todos sus seguidores, entre ellos, por supuesto, Spert. Y en eso decir que hay cosas que sí no podemos permitir. No podemos permitir discursos de odio, no podemos permitir tampoco la reivindicación del genocidio. Eso no en nombre de la libertad de expresión, o no podemos permitir que un presidente como Milei vaya y se abrace con un genocida como Netanyahu, por lo cual decimos también no en nuestro nombre. Y en ese punto también un poco lo que se señalaba. Este gobierno habla de la libertad, pero la única libertad que ellos consideran que realmente existe es la de solo para ellos y para su libertad, y no para la de los opositores o para quienes venimos luchando y enfrentando a los ataques sistemáticos que aplica con la motosierra y hacia todos los derechos conquistados. Y en ese punto, Esteban decía, no insultemos. A mí me gustaría, sí, en ese punto decir, no insultar, pero decir las cosas por su nombre. Milei, Spert, sus seguidores como el Gordo Dan y tantos otros, son ultraderechistas, son fascistas, son racistas, son misóginos, son homodiantes, son transodiantes, son negacionistas del patriarcado, gobiernan de manera autoritaria con decretos, vetos, con la represión de Patricia Bullrich en las calles y con campañas de odio contra cantantes, artistas y periodistas, ¿no? Esto es algo que no podemos dejar pasar, sino que tenemos que denunciar, que además cuentan con una justicia que es elitista, que es patriarcal, que es patronal, que favorece la persecución política, porque lo que está pasando con, Spert denuncia a estas compañeras, y ¿qué hace la justicia? Actúa completamente rápidamente. ¿De qué justicia independiente estamos hablando? Estamos hablando de la justicia que, por ejemplo, utiliza argumentos como son terroristas, van contra el orden público. Los mismos argumentos que acá se decía se utilizaron contra compañeras y compañeros que fueron detenidos por manifestarse contra la ley de bases. Y todo esto en el marco del nuevo decreto que modifica y que le da facultades más represivas y persecutorias a la Policía Federal, y que ya las están aplicando y las vimos en
este caso, allanamientos de las casas de las compañeras, detenciones arbitrarias, prisión preventiva. O sea, esto no lo podemos permitir. Están avanzando o quieren avanzar. Por suerte venimos logrando con la movilización frenar estos ataques antidemocráticos, pero evidentemente este es el tipo de gobierno que enfrentamos, por lo cual la máxima unidad de acción, como se señalaba, para enfrentarlo. Y esta justicia que decimos no es independiente, es la misma justicia que deja de investigar el caso de Pablo Grillo. Y esto también hay que denunciarlo. O sea, garantiza la impunidad de represores y asesinos, pero persigue a quienes salen a manifestarse en las calles contra sus políticas nefastas. Entonces, y también quiero señalar los que le dan cárcel, la justicia que le da cárcel común a los genocidas. Bueno, podría extenderme, pero son muchos temas. Acá, por ejemplo, recién decía el diputado propinante, el Gordo Dan estuvo haciendo campaña con tanques en las redes sociales, diciendo que iba a tirar una bomba al Senado, al Congreso. Me pregunto si le van a acusar de golpista, de terrorista o de atentar contra el orden público, porque, bueno, esto lo digo como una ironía, por supuesto, pero evidentemente si hay alguien que este grupo de ultraderechistas, machistas, están contra de los derechos conquistados y que son parte de los ataques. Y por último, como otra reflexión, creo que lo que pasó con Esteban, que es nefasto y que lo repudiamos, y los dichos no nos extrañan, porque yo quiero recordar lo que dijo Milei en el foro de Davos. Quieren imponer que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres. Negó los femicidios. Dijo que las personas gays eran pedófilos y abusadores infantiles. Señaló que las universidades son centros de adoctrinamiento. Dijo que los migrantes eran una horda que viola y mata, que Argentina estaba infectada de socialismo, que era un virus mental y un cárcel que hay que extirpar. Bueno, la verdad que no alcanzaría el tiempo para decir que lo importante fue que fuimos más de 1 millón de personas, encabezada por el movimiento de disidencias en las calles, ese 1F que nos conmovió y que nos fortalece muchísimo, porque el gobierno tampoco está en su mejor momento y tenemos que seguir profundizando ese camino, la lucha contra su plan económico y contra el ataque a los derechos conquistados. Y quería tocar un tema más sobre lo que decía la compañera sobre la justicia, que para nosotras es una justicia patriarcal, que no solo en este caso deja impune a los asesinos, al asesino de Pablo Grillo, sino en muchos casos conocemos, deja absueltos a femicidas, a violentos, abusadores, revictimiza a los niños que sufren abuso sexual infantil, ataca a las madres protectoras. Mientras este gobierno, el ministro de Justicia, Cunio Libarona, tiene amigos y organizaciones cercanas como el Observatorio de Falsas Denuncias, que niega la violencia de género, la Asociación de Padres Alejados de sus Hijos, que argumentan, por ejemplo, a favor del SAP, y de abogadas como Anzoátegui, que es una conocida defensora de pedófilos. Entonces, si vamos a poner en discusión que defiende pedófilos, pongámoslo en discusión. Por último, y para cerrar, creo que estamos en un momento muy importante en la lucha contra este gobierno, que tenemos que, como se decía, la máxima unidad de acción en las calles. Tenemos una parada muy importante el 17, que va a ser acompañando al Garraham, a las y los residentes y a todos los sectores que se van a expresar en esta movilización, porque también mañana había una movilización antirrepresiva que justamente se pasó al 23, con el objetivo de esta semana poder, como decíamos un poco en la reunión que se hizo la semana pasada en ATE con residentes, explotar la Plaza de Mayo para justamente poner y visibilizar y dar la pelea en defensa de la salud pública. Y la semana que viene tendremos otra parada importante, la máxima unidad de acción de todas las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que defendemos las libertades democráticas, que denunciamos el carácter represivo de este gobierno y, por supuesto, no lo quería dejar de señalar,
vamos a seguir exigiendo desde todos nuestros espacios que la CGT convoque un paro nacional porque esta situación lo amerita sin ninguna duda. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. La solidaridad con Esteban, a disposición de todas las acciones que se hagan. Muchas gracias, diputada.